Esta historia ocurrió hace más de 40 años, en el camino entre Mezquital del Oro y San Lorenzo, Zacatecas. San Lorenzo en aquellos entonces estaba habitado por una sola familia, es decir, el pueblo estaba conformado por una casita donde vivía don Camilo con su esposa e hijos. Era costumbre para don Camilo viajar a Mezquital del Oro en su caballo para hacer sus menesteres. Las localidades estaban muy retiradas una de la otra. Tardaba unas 2 horas en llegar. Uno de esos días, después de terminar sus ocupaciones en Mezquital del Oro, agarró camino de regreso a San Lorenzo. Ya era de noche, pero estaba acostumbrado a viajar así. Para hacer el viaje más corto, no tomaba el camino de terracería que conectaba a todos los pueblitos. Más bien, se iba por el cerro y se internaba en los grandes bosques de encino. Cuentan que esa noche había luna llena. Su luz iluminaba el sendero. Las grandes copas de los árboles se divisaban en el horizonte. El sonido de los grillos llenaba el ambiente. Se escuchaban a lo lejos y muy cerca a la vez. Eso y las pisadas de su caballo quebrando las hojas y las ramas secas era lo único que don Camilo escuchaba mientras avanzaba tranquilo. Llevaba aproximadamente la mitad del trayecto recorrido, cuando su caballo empezó a ponerse nervioso. No quería avanzar más. Mientras batallaba con el animal, se dio cuenta que sobre el sendero estaba parado un niño pequeño. Se veía muy joven. Al verlo ahí en medio de la nada, de noche, don Camilo se preocupó e inmediatamente al cruzar frente a él, se detuvo para preguntarle si estaba bien y si quería que lo llevara a algún pueblo que quedara de paso. El niño respondió que sí y le extendió la mano a don Camilo para que lo subiera en ancas. Al sentir que el niño se subió, el caballo comenzó a alterarse mucho más. De pronto quería correr, relinchaba, intentaba huir, pero el señor lograba controlarlo sujetando con fuerza las riendas y la silla de montar. Don Camilo miraba el camino en busca de aquello que le causaba esos nervios. Sin embargo, no lograba ver ni entender qué le estaba pasando. Se imaginó que algún animal del bosque lo había asustado y trató de calmarlo a toda costa, pues le faltaba todavía 1 hora para llegar a casa. Con mano dura, logró que se tranquilizara y que no se desbocara, pero seguía nervioso, asustado, y no dejaba de hacer ese sonido tan conocido de cuando algo les molesta. Así retomaron el ritmo, avanzando nuevamente por el camino del bosque. Por estar concentrado tratando de controlar la situación, Camilo no había prestado atención. Se escuchaba un sonido extraño justamente detrás de ellos. Parecía que llevaba algo pesado arrastrando por el suelo, levantando y quebrando la hojarasca, e incluso se oía claramente cómo hacía surcos en la tierra. Era imposible. No había puesto ninguna carga sobre su caballo. El sonido no se detenía. El miedo se apoderó de él. Cada segundo que pasaba estaba más seguro de que sí llevaba algo arrastrando. Entonces se armó de valor. Tenía que mirar. Volteó hacia atrás, en dirección del suelo, y fue ahí que lo vio. Eran unas piernas largas que colgaban y arrastraban por la tierra del sendero. No había subido a un niño en ancas de su caballo. Era un demonio horrible, con patas enormes sentado detrás de él. Y mientras veía aterrado aquella horrenda imagen, escuchó: Mira, ya me salieron los dientitos. Don Camilo, muerto de miedo, le soltó las riendas al caballo,
que de por sí ya estaba desde antes dispuesto a arrancar. Corrieron a toda velocidad. Sin embargo, seguía escuchando las patas de esa cosa arrastrando. Seguía ahí atrás y no sabía qué hacer. Entonces empezó a rezar todas las oraciones que conocía. Se encomendaba a Dios para que ese demonio se bajara. Las oraciones surtieron efecto. Dejó de escucharlo. Aún así, el miedo no se iba. Al llegar a su casa, les contó a su familia la vivencia que había tenido. Él aseguraba que fue el mismísimo diablo a quien traía trepado en ancas. A partir de ese día, don Camilo cambió mucho. Se volvió un hombre retraído y muy poco social. No le gustaba mucho salir de su hogar a convivir con la gente. Esa experiencia que tuvo lo marcó para siempre. Doña María era una señora originaria de Compostela, Nayarit. Cuenta la gente del pueblo que nunca se casó y que vivía sola. Practicaba con mucha devoción la religión católica. Amaba ir a la iglesia diariamente a escuchar la misa. Debido a su fe, las personas le pusieron un apodo: María la Santa. Así la conocían y la nombraban todos. Esta historia ocurrió hace muchos años. Y como se imaginarán ustedes, en ese tiempo era más complicado que ahora para una mujer estar sola. El machismo tan presente en nuestra sociedad ve con malos ojos el hecho que una mujer no se case. Bueno, debido a estas ideas retrógradas, ella estuvo a punto de vivir una amarga experiencia. Un día fue a una misa por la noche. Generalmente las que son de horario nocturno se terminan como a las 9. Terminando la ceremonia, ella se dirigió a su casa. Vivía cerca del río, a las afueras de Compostela. De vez en cuando se encontraba personas que la saludaban y le daban las buenas noches. Pero cuando llegó a la calle que corre paralela al río, ya estaba muy solo, oscuro. En ese tramo de camino se encontraban 3 hombres escondidos, aprovechando la oscuridad. Su propósito era esperar a que María pasara por ahí y seguirla hasta su casa. Todo mundo sabía que era una mujer sola. Decían que querían saber o comprobar qué tan santa era María la Santa. En ese punto, les dejo a su imaginación lo que estos 3 hombres pretendían hacer en la casa de la señora. Cuando María pasó por el punto donde estaban, no se dio cuenta que la acechaban. Ella siguió de largo, y cuando ya estaba lejos de ellos por una distancia considerable, estos comenzaron a seguirla, con cuidado y precaución para que no los oyera. Es decir, tenían que permanecer un tanto alejados si querían no ser detectados por la mujer. Al asegurarse que nadie más venía por la calle, más que ellos y María, decidieron que era tiempo de alcanzarla, así que apretaron el paso. Cuando estaban por llegar a ella, se dieron cuenta que algo extraño pasaba, porque a pesar de estar tan cerca, la mujer al parecer no se daba cuenta que iban detrás. Nunca se volteó para verlos. Simplemente seguía dándoles la espalda, avanzando. Luego se percataron de algo más. No podían alcanzarla. Ellos estaban conscientes de que iban corriendo con tal de darle alcance, pero no podían. No comprendían cómo ninguno podía acercarse a ella si los 3 corrían. Pero ella caminaba, tranquila, sin acelerar el paso. De pronto la vieron. María la Santa estaba flotando. Sus pies no tocaban el piso. Al ver tal cosa,
Los 3 hombres se dieron la vuelta aterrados y sin dejar de correr, llegaron al centro del pueblo sin poder creer lo que habían visto. Estos hechos se conocen porque ellos mismos los contaron. Con el paso del tiempo, todo el pueblo de Compostela conoció la historia de María la Santa, que para estos 3 hombres, de verdad, fue una santa. Si te gustaron estas historias, estás atrapado en el nudo de bruja. Hasta la próxima. Gracias por ver y compartir mis videos. Si te gustan los temas paranormales, suscríbete a mi canal.